en las definiciones que hemos planteado. Que busca medir una cosa. O sea, tratan de explicar algo mediante medición. Exacto, sí. Primero la medición, ¿no? Porque ¿qué es lo que se trata de medir acá por la definición? Es una relación entre las variables. Pero aparte de esa medición, ¿sí? Lo que el otro común denominador es que hay una herramienta matemático y estadístico para medir esas relaciones económicas, ¿sí? Pero en estas definiciones, lógicamente, como estamos hablando de econometría, pero lo que usted tiene que tener claro es que no necesariamente tiene que ser solo fenómenos económicos, sino que uno podría ampliarlo a una serie de otras ramas, ¿no? Entonces uno podría llevarlo a la producción agrícola, al rendimiento deportivo, a las cuestiones ambientales, porque en esa parte de esa medición de los fenómenos económicos, no necesariamente, porque la materia principal que uno necesita para la medición de los fenómenos son los datos. Entonces, los datos, hay diversidad de datos y no solamente hay datos económicos. Pero el común denominador es ese, ¿no? Así que uno utiliza la regresión para medir, explicar y sobre todo predecir esos fenómenos económicos. Sí, sí, sí. Entonces, dentro de la interpretación de la econometría que uno tiene es que es una disciplina científica que tiene por objeto la explicación y medición de fenómenos económicos mediante modelos matemáticos y métodos estadísticos de estimación y contraste, ¿sí? Entonces acá le hago nuevamente la aclaración que no solamente son fenómenos económicos, sino que puede ser cualquier tipo de fenómeno en el cual uno pueda plantear un modelo y utilizar las herramientas de estimación y contraste, ¿no? Solo saquen medio una duda. ¿Alguno de ustedes está al norte de la ciudad de Guatemala? ¿Va? Ujú. En Olic. No, no, hombre, si hay 82, no creo que. Primero, si saben dónde es el norte de la ciudad o no. En Olic estamos bien perdidos. Va para allá como por zona 6, zona 18, allá por Palencia, todo ese sector, por ahí. Chinautla. Por zona 6, Chinautla sí soy. Ya escucha usted una tormenta por ahí, ¿no? Uno escucha que esté relampagueando, ¿no? No, aquí está bastante relajado. Sí, qué raro. Entonces no sirve esta aplicación. ¿Y alguien que esté por Palencia? No. San José Pinul, Yo, y hay tormenta por ahí, ¿no? No. no, está despejado. Pues ya, no. Sí, yo estoy viendo una tormenta aquí ahorita y veo ahí, sí, es por ahí, por ese sector. Bueno, ya veremos al rato. Bueno, entonces, dentro de esa definición, sí, uno puede, uno puede desagregar la definición de econometría en dos parámetros, ¿sí? Entre parámetros descriptivos y parámetros funcionales, ¿sí? Entonces, en esa parte, porque la econometría es eso, ¿no? Lo que buscamos es explicar y predecir esos fenómenos. Pero en la parte de los parámetros descriptivos, ¿sí? Uno ve que en la definición siempre va a encontrar
la utilización de técnicas estadístico-matemáticas, ¿sí? También tiene que tener una relación con una teoría, ¿sí? Una teoría económica concreta que permita la medición de las relaciones económicas, ¿sí? Entonces acá por la clase que estamos en los fenómenos económicos que hacemos mención a esto, pero no siempre usted puede aplicarlo a todo, siempre y cuando tenga un fundamento teórico, ¿sí? Y pueda medir esas relaciones económicas, o de costos o ambientales que usted quiera. Y en la parte de los parámetros funcionales es que uno busca explicar esas relaciones económicas, también para predecir esos fenómenos económicos y hacer algún planteamiento de análisis de situaciones alternativas o de escenarios. Entonces, en esa parte, para eso es que nos sirve la econometría, ¿sí? Entonces, el primer momento en esa transición o de la evolución que ha tenido la economía, en la cual va surgiendo o dejando de lado la parte teórica para migrar a una formalización o darle un mayor carácter, es que se va dando esta migración hacia la formalización matemática para explicar esas ciertas relaciones, ¿sí? Pero siempre tiene que existir una teoría, porque la teoría es la base que nos va a servir para contrastar empíricamente la relación o el comportamiento de las variables. ¿Sí? Entonces, acá esta es una pequeña evolución histórica, se crea hasta 1800, 1800, entre 1900 y 1800, 1980 y 1990. ¿Alguien podría leer estas tres etapas, por favor? O estas cinco etapas. Etapa 1, antecedentes. Eh, Dice H. Moore, Publica Economic Cycles, y considerando el primer trabajo econométrico. Luego etapa 2, desarrollos iniciales, se funda la Cleveland Econometric Sociedad, dice, promovida por Ross, Frisch y Fisher. Etapa 3, la formalización. Se publica la monografía número 10 de Coles Commission con las normas básicas de investigación. Etapa 4, extensión. Box y Jenkins publican Time Series Análisis, abriendo nuevas formulaciones metodológicas. Y la etapa 5 dice diversidad de enfoques, contrastes de especificación, evaluación de modelos y avances en modelos dinámicos. Gracias. Bueno, entonces hasta esa parte, sí, de 1900, a partir de ahí, sí, es donde han ido surgiendo una nueva serie de datos, pero en esencia la regresión y la correlación no se pierden. Entonces, a partir de eso es que han ido surgiendo una serie de nombres comerciales y cuando ustedes revisan algunos pensum de algunas universidades, ¿sí? Uno empieza a encontrar algunos términos como econometría espacial, econometría del transporte, microeconometría, macroeconometría, ¿sí? Entonces, solo le han ido dando una serie de valores comerciales o nombres más atractivos para la medición de estos fenómenos, ¿sí? No hay que perder de vista que uno lo que busca es la medición de las relaciones económicas, pero no solo puede estar en función de una relación económica, sino que pueden existir otra serie de elementos, ¿sí? Pero como veníamos de esa parte teórica tratando de identificar el concepto, ahora lo que vemos es si la materia principal para la cual uno necesita poder establecer unas nuevas teorías o contrastarlas son los datos, pero los datos tienen algunos elementos o algunos problemas, ¿sí? Pero al final de cuentas, pues uno no puede inventarse los datos, sino que los datos son los que hablan. Entonces, la definición es que no hay un modelo malo. Lo malo es los datos que uno tiene, ¿no? Entonces,
En este sentido, ¿sí? Los datos tienen un problema de origen y en algunos casos, o en países como los nuestros, en algunas ramas de las estadísticas, tienden a tener una cierta, unos ciertos datos parciales, ¿sí? Entonces, en alguna parte, los datos macroeconómicos, ¿sí? Tienen algunas falencias, pero es lo que uno tiene, ¿no? Entonces, en la parte macroeconómica, la falencia que tiene nuestro país es en datos de materia laboral, datos de desempleo. Uno no los obtiene con una frecuencia relativa y tampoco permite ir midiendo la evolución de una política económica. Lo otro es que en algunos casos los datos cuando se originan de las personas están sometidos a algunos errores. ¿Por qué? Porque la persona por su naturaleza en algunos casos tiende a ocultar alguna información. ¿Por qué? Por algún temor propio o interés. Entonces, eh, en la mayoría de casos cuando uno le hacen la pregunta de cuál es su edad, ¿sí? En algunos casos algunos tienden a mentir. Y ya no digamos con el peso, y si algunos de ustedes trabajan acá, hiciéramos la pregunta abierta de cuánto ganan, estoy seguro que entre un 50 o un 60% no darían la cifra correcta. Entonces ahí, desde ese momento, uno ya encuentra ese problema con los datos, ¿no? Y lo otro es que el problema que tienen los datos macroeconómicos es que en algunos casos tienen algunos retrasos y pueden enfrentarse a una realidad cambiante. En el caso de Guatemala, digamos, ¿sí? La información macroeconómica tiene un retraso de 3 años, pero en algunos casos, sí, em, las mediciones no responden a esos cambios permanentes o a los cambios a los cuales se va enfrentando la economía. Entonces, cuando ustedes analizan las cuentas nacionales, hay diferentes años de años bases, ¿sí? Pero desde el año 1958 que se hizo la primera medición de la economía nacional, pasaron más de casi 42 años para ver una nueva medición de la economía. Hasta el año 2002, uno decía eminentemente que la economía guatemalteca era agrícola, porque eso era lo que daban los datos, pero no se había dicho, no se había hecho una modificación o una actualización a las cuentas nacionales. Bueno, lo otro es que también en algunos casos puede existir algún problema en el tratamiento de los datos, ¿no? Entonces, cuando uno los recolecta, sí, no solo está en esa parte del error de los individuos, sino que ahora han ido evolucionando los métodos de recolección de datos. Anteriormente, una parte de los censos se recolectan a través de unas boletas y luego eh, se recolectan en el papel y luego hay un digitalizador que en algunos momentos tienden a equivocarse a la hora de tipear los datos. Pero esos son los problemas a los que nos enfrentamos por el lado de los lados, del lado macroeconómico, ¿no? Ahora existe una serie de información de datos que están no solo en nuestros celulares, sino que en las diferentes aplicaciones. Entonces esos datos, pues uno ya puede darles un tratamiento diferente, pero en el lado de la econometría, uno se enfrenta a ese dato principalmente en algunos casos al retraso y que no necesariamente permitan tomar las acciones necesarias para tomar las decisiones de política pública necesarias. Entonces, los datos son la materia principal. Entonces existe una serie de información para el análisis de estos modelos, ¿sí? Y uno puede tener acá series de tiempo, datos de corte transversal, datos combinados y datos a panel. La principal materia prima con la cual trabajamos son las series de tiempo, ¿sí? En la cual se lleva o se recolecta por un periodo de tiempo cuál ha sido el comportamiento de una variable. El ejemplo más clásico de una serie de tiempos, si usted va a la página del Banco de Guatemala y observa el PIB trimestral, ¿sí? O el PIB, usted puede ver
que existe el PIB trimestral del año 2001 hacia acá, y esa es la forma más común de una serie de tiempo con la cual vamos a trabajar, o en la mayoría de casos en economía. Luego también uno puede enfrentarse a una serie de datos, ¿sí?, de un corte transversal, que de alguna manera, en resumen, lo que buscan es, recogen una variable en un momento dado del tiempo, ¿no? Entonces, un ejemplo de una variable de corte transversal son los datos de los censos, ¿no? Pero también en algunos casos, por decisiones políticas, los censos no se efectúan con la regularidad del tiempo que deberían de hacerse. Luego existen los datos combinados, ¿sí?, en el cual uno puede tener una serie transversal y una serie de tiempo. Y en los últimos años ha ido surgiendo los datos a panel, en el cual a una misma, a una misma persona o una misma familia se le lleva el control de ciertas variables en diferentes etapas o en diferentes periodos del tiempo. Entonces, un ejemplo sería el gasto familiar a lo largo de varios años. Entonces, usted podría tomar a una familia desde el año 1990 e ir viendo cómo ha ido evolucionando el gasto de la familia, ¿no? O de un matrimonio a través de sus diferentes etapas, ¿sí? Cuando recién se casaron, cuando llegan los hijos, en la medida de que van evolucionando. Entonces, la principal materia prima con la cual vamos a trabajar nosotros van a ser las series de tiempo. Entonces, ahora sí uno tendría que tener como una receta corta de las etapas en las cuales uno puede elaborar un modelo econométrico. Uno podría resumirla en tres grandes etapas. Uno es la estimación, la otra es el contraste y lo más importante es la aplicación. Pero entonces, como les comentaba anteriormente, ¿sí?, uno lo que tiene que hacer primero es, en la parte de la estimación, es conocer las causas del comportamiento de la variable. En este sentido, uno tiene que tener el fundamento teórico. Entonces, eh, ustedes han ido observando que cada vez en la o frecuentemente, como la temperatura del ambiente se ha ido incrementando. Entonces, ahora los días son más cálidos, pero eso también tiene un efecto sobre la demanda de electricidad. Entonces, en la medida de que la temperatura ambiente va aumentando, la demanda de electricidad también va aumentando. Entonces, lo único que tiene que tener es el fundamento teórico de qué es lo que explica o cómo se interrelaciona el crecimiento de la demanda de energía con la temperatura. Entonces, ¿cuál creen que es el fundamento teórico o la explicación del por qué, en la medida de que aumenta la temperatura, aumenta la demanda de electricidad? Porque se utilizan más aire acondicionados y ventiladores para mitigar el calor. Efectivamente, entonces está esa parte del crecimiento de los aires acondicionados, ¿no? Entonces, en la medida de que las condiciones van cambiando y los ingresos de las personas también van evolucionando, ¿sí?, algunos van incorporando mayores amenidades para que su vida sea más confortable. Entonces, uno es el aire acondicionado. Lo otro es los ventiladores, ¿no? Entonces uno va viendo esa serie de elementos, pero también no solo la temperatura tiene ese efecto sobre el crecimiento de la demanda, sino que en la medida que la demanda de electricidad crece, también uno tendría que ver cómo se comportan otro tipo de variables en relación a la generación de electricidad. Bueno, entonces como yo ya tengo ese fundamento teórico, ¿sí?,
de qué es lo que explica la demanda de electricidad y el fundamento con el incremento de la temperatura ambiente del país, yo ya puedo expresar la relación matemática. Entonces yo puedo decir que la demanda de electricidad está en función de la temperatura ambiente. Entonces esa ya expliqué la relación matemática. Entonces una vez que ya tengo el fundamento teórico y la relación matemática, lo que me corresponde es recopilar los datos. Entonces tengo que acudir a fuentes de información en las cuales yo pueda encontrar datos sobre la demanda de electricidad y de la temperatura ambiente. Entonces, del lado de la electricidad, yo puedo acudir a tres fuentes relacionadas que se encargan de recopilar los datos energéticos. Entonces, la primera sería el Ministerio de Energía y Minas, el segundo sería la Comisión Nacional de Electricidad y el tercero sería el administrador del mercado mayorista. Y del lado de la temperatura podría acudir a una serie de instituciones tanto nacionales como internacionales, pero acá podríamos acudir al INSIBUME. Una vez he recopilado los datos, ¿sí? Tendría que pasar a la estimación de los parámetros, pero cuando hablamos de la estimación de los parámetros, estamos hablando en regresión simple, solo uno es de la ecuación de la recta, entonces la ecuación de la recta tiene dos elementos, que es la constante y la pendiente. Entonces, una vez yo he estimado los parámetros, ¿sí? Necesito hacer el contraste o la validez del modelo. Entonces, en ese contraste o validez del modelo, yo voy a testear los parámetros y ver si los parámetros son significativos o no, para ver si tiene relación con la expresión de la relación matemática. Lo que la teoría nos decía era que en la medida de que aumenta la temperatura, ¿sí? También aumenta la demanda de electricidad. Entonces yo tendría que hacer una prueba estadística, ¿sí? Para ver si en la medida de que la temperatura aumenta, la demanda de la electricidad también aumenta. ¿Y cómo voy a hacer ese contraste de validez del modelo? Va a ser a través de una prueba de hipótesis. Todo para que tengo la ecuación de la recta es ahora para predecir el comportamiento futuro. Entonces, debido a que hay estimaciones de cuál va a ser la demanda o la temperatura ambiente dentro de los próximos 50 años, ¿sí? Yo puedo saber cuál sería el máximo de la demanda de electricidad del país si la temperatura ambiente, por decirles algo, alcanzara en promedio los 31 grados. Entonces, dada esa estimación de los datos, yo ya sé cuál va a ser la demanda de electricidad. Entonces, eso me permite tomar algunas series de acciones de política pública. Primero, porque si yo ya sé cuál podría ser la demanda potencial de electricidad, tendría que ir a revisar actualmente cuál es la matriz de generación que tengo y ver si la matriz de generación es suficiente para poderle hacer frente a esa demanda potencial de energía que se espera en el futuro. Si yo no tengo esa capacidad instalada, tendría que tomar las medidas necesarias para irme preparando para eh, tener las diferentes fuentes de generación de electricidad para hacerle frente a esa demanda. Pero estamos viendo, sí, que no solo está de ese lado, sino que también tendría que irme preparando, porque en la medida de que va aumentando la temperatura, también se van alterando los patrones de lluvia. Entonces, también tendría que ver la composición de la matriz energética e ir diversificando dicha matriz para evitar de que se tenga una gran dependencia de la generación a través de energía hidráulica. Entonces, esa sería como la ruta sencilla de la construcción del modelo si uno lo ve desde el lado eh, económico y si hacemos esta aplicación
para la energía eléctrica. Pero de igual manera podríamos hacer el mismo ejemplo si lo lleváramos al lado de una producción agrícola, ¿no? Entonces yo podría ver cuál sería la producción o el potencial de producción de azúcar en el país, dado la cantidad de hectáreas que tienen la vocación para dicho cultivo. Todo de alguna manera para poder abastecer o hacer un tipo de política pública. Entonces, eso es lo importante de la estimación del modelo, que yo le dé un uso para poder predecir y sobre todo que me sirva para la toma de decisiones a futuro. No sé si hay alguna duda por acá. No, Lick, todo claro. Gracias. Entonces, recuérdese, sí, esta es la parte en la cual uno necesita conocer los fundamentos teóricos, sí, porque de alguna manera evitan grandes problemas a futuro. ¿Sí? Y entonces hay algunas cosas que uno puede preguntarle a ChatGPT y hay otras que no podría preguntarle, ¿no? Entonces, por eso es importante conocer. Entonces, en el paso del contraste de la teoría, es que en algunos casos también con la econometría uno puede confrontar lo que la teoría dice, ¿no? Entonces, en algunos elementos, sí, o uno podría analizar algunos fenómenos económicos, como por ejemplo, sí, usted lo que uno veía es que en la medida de que el precio aumenta, la cantidad de demanda baja, ¿no? Pero uno ve cómo en algunos casos las, las necesidades de las personas van cambiando, ¿no? Entonces, no sé si ustedes recuerdan, pero más o menos como a principios de marzo, más o menos la gasolina estuvo como entre 38 a 40 quetzales el galón. Pero en ese momento uno no veía que la cantidad del tránsito había disminuido en la ciudad. ¿Y cuál es la explicación que uno encuentra o uno podría empezar a reformular? Es una nueva teoría, que ahora el gasto en combustible para la mayoría de los guatemaltecos es importante en su pirámide de las necesidades. Entonces no importa el precio, usted ya está dispuesto a destinar una cierta cantidad de galones de gasolina para poderse transportar desde su trabajo, desde su hogar hasta su trabajo, ¿no? Entonces, en este proceso de la elaboración de los modelos, uno puede enfrentarse a tres escenarios. Uno es aceptar lo que la teoría dice, luego el otro escenario es rechazarla y la otra es que pueda hacer que me lleve a una revisión de la teoría, ¿no? Entonces, es en esa parte también es que nos sirve esta parte de la econometría para que uno pueda contrastar ciertos modelos, ¿sí? O ciertas teorías. Entonces, por ejemplo, ahorita que está el mundial, ¿sí? Uno puede ver, digamos, cómo uno lo que cree es que la medida de que el precio aumenta, la cantidad demandada va disminuyendo, ¿sí? Pero acá lo que uno ve que las páginas especializadas dicen es en la medida de que se va acercando la fecha de la final, el precio, ¿sí? O la demanda de esos boletos va aumentando cada vez y la gente tiene una mayor disposición a pagar una mayor cantidad de unidades monetarias por tal de entrar al- a la final. Y entonces, dentro de la definición de econometría que estábamos hablando al inicio, hablábamos de las herramientas de técnicas matemáticas y estadísticas, pero todo eso nos lleva a la regresión. A la regresión. Entonces, vamos a empezar con la regresión lineal. Entonces, la regresión lineal se convierte en la herramienta fundamental en la cual uno lo que trata de evaluar cuál es el comportamiento de la variable dependiente respecto a una o más variables independientes. Nosotros empezamos el curso con la regresión simple, ¿no? Entonces, si volvemos al ejemplo
de la demanda de electricidad que está en función de la temperatura, pero también uno sabe que no solo está en función de la temperatura, sino que también pueden existir otra serie de variables como por ejemplo la población, ¿sí? El grado de industrialización que tiene el país. Entonces, eso nos lleva a la forma funcional o a la forma matemática de la ecuación que tenemos del lado derecho, en el cual decimos que y, que es la variable dependiente que queremos estudiar, está en función de una o más variables independientes. Y con la regresión lo que hacemos es que estimamos estos parámetros, es decir, los betas 1 y los betas 2. Pero dentro de la regresión, ¿cuál es el método principal que uno utiliza? Es el método de mínimos cuadrados ordinarios. Y el método de mínimos cuadrados ordinarios, en resumen, lo que busca es que minimiza la suma de los errores al cuadrado en relación a los valores observados y a los valores estimados. Y entonces, en esa parte, con la regresión, lo que vamos a tratar también de medir es la estimación del modelo y lo que vamos a medir es la bondad explicativa del modelo. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a darle interpretación al coeficiente de determinación o al R cuadrado, que nos indica en qué porcentaje la variable independiente explica a la variable dependiente. En este caso que hemos venido mencionando, la demanda de electricidad, acá en esta bondad de ajuste, que es lo que se estima con el modelo, diríamos en qué porcentaje la temperatura ambiente explica la demanda de electricidad. Nosotros en el curso, la mayoría del curso nos vamos a centrar en el método de mínimos cuadrados ordinarios, pero también existen otro tipo de métodos alternativos al método de mínimos cuadrados ordinarios que se utilizan en otro tipo de regresiones, principalmente en las regresiones logísticas, en las cuales se utiliza el método de máxima verosimilitud. Y entonces, de toda esta método, ¿sí? Que es la regresión, nos lleva a a nuestro principal producto, que es la ecuación de la recta. Entonces, todo lo que hacemos es para poder estimar cuál es en promedio el valor de A y B que se ajuste a esa distribución de los datos que tenemos. ¿Todo para qué? Para que la podamos utilizar más adelante para la estimación o hacer algunos escenarios de cuál sería el valor que tomaría la variable dependiente en función de la independiente. Era lo que les comentaba, ¿no? Una vez tenemos la estimación de cuál podría ser la demanda de electricidad, uno podría empezar a prepararse y analizar cuál es la capacidad instalada que tengo en este momento y tomar las acciones necesarias para poder estar preparado para cuando se alcance dicho nivel de temperatura. Y si lo vemos por el lado de la vocación agrícola, ¿sí? Uno lo que ve es que algunos cultivos están en función de la cantidad de fertilizante que se incorpora a la unidad productiva. Entonces, si yo durante mucho tiempo he ido llevando cuál es el rendimiento de la unidad productiva en función de la cantidad em, de fertilizante que he incorporado, puedo tener, este, puedo ir analizando cuál sería la cantidad de fertilizante que necesitaría. Si en esa unidad productiva necesito alcanzar un cierto nivel de productividad. Y entonces, como los datos son la principal materia prima que tenemos, también existe una diferente clasificación de modelos econométricos. Entonces, en el curso nos vamos a centrar principalmente por el número de ecuaciones y nosotros nos vamos a centrar principalmente en los modelos uniecuacionales,
de acuerdo a su forma funcional, también nos vamos a centrar únicamente en la forma lineal. Y uno también podría tener una clasificación de los modelos en función de la naturaleza o el origen de los datos, también en función de la característica de su generalización y también en relación a algunas características dinámicas o correlación entre regresiones y las perturbaciones. Pero en la mayoría del curso nos vamos a centrar en modelos que son en su mayoría lineales y son uniecuacionales. Y entonces eso nos lleva a la última parte de la clase que nos permita entender claramente que causalidad, regresión y correlación son términos completamente diferentes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo puedo tener una relación muy fuerte entre unas variables, ¿sí? Entre un par de variables, pero no necesariamente eso me va a explicar o me va a indicar una relación de causalidad. La causalidad, como se los comenté, viene por la parte de la teoría. Entonces, volviendo al ejemplo de la demanda de electricidad, ustedes saben que gran parte de la vida moderna está en función de la electricidad, ¿no? Los equipamientos de los hogares, ¿sí? Gran parte de la infraestructura de la industria también funciona en base a la electricidad. Entonces ahí sí uno encuentra que hay una relación de causalidad entre la teoría en función de la demanda de electricidad. Entonces la causalidad siempre va a venir del lado de la teoría. Entonces cuando medimos la regresión, con la regresión lo que medimos es la relación entre las variables. Y la correlación lo que nos mide es el grado de asociación lineal entre un par de variables. ¿Sí? Entonces, con la regresión y a través de la bondad de ajuste, podemos establecer esa relación de causalidad. Pero el hecho de que yo observe un coeficiente de correlación alto no necesariamente debe de llevarme rápidamente a la conclusión de que existe una relación de causalidad entre esas variables. Imagínense que yo pues tengo, tengo una serie de datos de la cantidad de zanates que hay en el país, ¿no? Y ahora lo que relaciono con el Producto Interno Bruto, el crecimiento económico, ¿sí? Por azar el destino, la correlación entre los zanates y la tasa de crecimiento económico es alta, no necesariamente tengo que llevar a la conclusión de que los zanates explican a la actividad económica, sino que tiene que existir un fundamento teórico en relación a, a las variables que estoy tratando de explicar. Entonces, dentro de esta parte, uno puede tener también una clasificación o una expresión de las relaciones, que son las relaciones funcionales, que son las funciones determinísticas o las funciones matemáticas, pero esa no es el caso del curso, sino que en el curso lo que medimos son las relaciones estadísticas o estocásticas. ¿Por qué? Porque siempre van a existir alguna serie de valores que uno no logra o variables que explican, que influyen sobre Y, pero que uno no logra capturar en su modelo, ¿no? Entonces, en esta parte de las relaciones estocásticas, ¿sí? Si uno pone el ejemplo de de la actividad económica, ¿sí? Si uno va a Venezuela y todas las estimaciones de crecimiento económico que se hicieron a principios de año, ninguna de esa estimación, estoy seguro yo que consideró el terremoto que sufrieron hace dos semanas. Y si alguien lo consideró, no creo que haya considerado que iban a ser dos sismos completamente o al mismo tiempo, ¿no? Y entonces, eso lo que nos lleva ahora es a conocer los términos más comunes o qué es o cuál va a ser el nombre en el cual nosotros vamos a llamar a Y y a X.
Entonces, los nombres más comunes para cuando uno está tratando de explicar la relación de un modelo, ¿sí? Uno puede utilizar la variable endógena, ¿sí? Que es la variable dependiente o la variable explicada del modelo y que por una forma sencilla uno tiende a identificarla con la letra Y. Y luego van a estar las variables exógenas, que no son las variables que explican a las variables endógenas. Y estas regularmente se van a identificar con una letra X y un subíndice. Pero también existe otra serie de variables que son las variables rezagadas, en las cuales las variables no se explican en su momento actual, sino que se explican en algún periodo de tiempo anterior. Entonces ustedes saben que en economía siempre existe un retardo de las acciones de política económica, ¿no? Entonces, eh, en algunos casos, el nivel de actividad económica que uno ve o el gasto del gobierno que uno ve actualmente no está en función de la recaudación actual, sino que puede existir un retardo y uno podría ver o establecer que el nivel de gasto actual del gobierno está en función de la recaudación, pero de hace 3 meses atrás. Entonces, esta sería la parte importante, ¿sí? En la cual uno no tendría que confundir causalidad de regresión y correlación a la hora de interrelacionar esos tres términos, porque no necesariamente que yo tenga una correlación alta, no necesariamente va a explicar una relación de causalidad. Entonces, la causalidad viene en la teoría, la regresión yo lo que trato de medir es establecer esas relaciones de causalidad que lo voy a medir a través de la onda de ajuste del modelo. Y por el otro está la correlación, que me mide el grado de asociación que tiene un par de variables que yo estoy tratando de analizar. ¿Alguna duda? No, Lick, solo cuando habló de la causalidad y la correlación, lo que me vino a la mente fue un ejemplo que a mí me pusieron, que por ejemplo si vieron cierta correlación entre los ataques de tiburones y el incremento en las ventas de helado. Y la gente creyó que había una causalidad, pero lo que pasa es que no se toma en cuenta otra variable que es en verano. Obviamente la gente va más a la playa, más tiburones y obviamente porque hay más calor se compra más helado. O sea, sí había una correlación, pero no había una causalidad directa entre comer helado y ataques a tiburones. Efectivamente, ese es un ejemplo. Entonces, eso es lo que se conoce, son como las correlaciones espurias, ¿no? Entonces yo no podría tampoco explicar, digamos, la cantidad de tiburones y la demanda de electricidad. Entonces, puede ser que esa serie de datos, ¿sí? Cuando yo los analizo, su relación o su grado de disociación lineal sea fuerte entre ese par de variables, pero no necesariamente influye en la causalidad, ¿no? Entonces, de que pueda explicar esa variable a la otra. Entonces, eso se le conoce como las correlaciones espurias, ¿no? Entonces, uno también, no sé, pues, uno no podría, este, no sé, algo así como que la actividad económica esté en función de las explosiones que genera el volcán de fuego o el número de veces que un equipo español gana el campeonato, ¿no? Entonces puede existir esa relación, pero uno tiene que tener cuidado de que no necesariamente va a existir esa relación de causalidad. Por eso es importante que uno tenga este concepto teórico, porque si uno observa que un par de variables tienen un alto nivel de correlación,
no necesariamente debe de llevarme a tomar o a explicar que existe una relación de causalidad entre dos variables, ¿no? Todo lo que hemos venido explicando acá es que también existe caso contrario, es que uno sabe que el consumo de combustible de un vehículo está en función del tamaño del motor que tiene dicho vehículo, ¿no? ¿Sí? Entonces, está en esa parte, pero también por eso es que explicábamos en esta parte de la relación estocástica, el ejemplo que comentaba el compañero, es que en regresión simple uno cree que es una variable, explica la totalidad del fenómeno que uno está analizando, pero hay una serie de factores, por eso es que uno en econometría uno lo que trata de medir son relaciones estadísticas o estocásticas, las cuales van a estar sujetas a una variable que pueda influir, pero que yo no la esté considerando en el modelo, ¿no? Entonces, era en el ejemplo de la demanda de electricidad, ¿sí? No solo está en función de la temperatura, sino que está también la población y de alguna manera el grado de industrialización que tiene el país. O que esos serían los ejemplos. Entonces, por eso es que em, en el curso siempre tratamos de combinar esa parte de la teoría, ¿sí? Con la práctica, porque imagínense que fuéramos de una vez a la práctica, ¿sí? Y observamos una correlación alta, ¿sí? Llegaríamos a la conclusión de que como esas dos variables tienen una alta correlación, uno caería a la conclusión rápidamente de que Y efectivamente explica o X explica a Y, ¿no? Pero no necesariamente va a existir esa relación de, de causalidad, ¿no? Bien. ¿Alguna otra duda? Todo bien. Bueno, entonces... Solo voy a dar un anuncio, Lick. Sí, sí. Los que no aparezcan en el listado, envíenme su número de carnet y su nombre a mi correo. Acá lo coloqué, por favor. Los que no pudieron enviar, porque hay quienes sí. Bien. Les cuento que ya no son 60, ahora son 62. Yo creo que hoy terminaban el periodo de asignación, ¿verdad? Entonces ya, espero yo que ya no. Espérenme, creo que hay un anuncio que quería dar. Igual, Carlos, a mí se me olvidó en el otro salón, pero creo que hay una parte de periodo para el quinto curso, creo, acá. ¿No? Si no estoy mal, era de la práctica integrada. No, vamos a ver. Sí, autorización e inscripción al seminario de integración profesional simultáneo con el curso denominado curso 40. No aplica acá. Sí. Ujú. Solo hay 46 respuestas. Los que ya llenamos el link de asistencia, ya nos vamos a retirar. No, ahorita vamos a pasar un examen corto. Mentiras, nos vemos el próximo día de clases. Que esté muy bien. Está bien, muchísimas gracias. Que pasen muy buena noche. Igual para usted. Feliz noche, Nick. Adiós. Feliz noche, licenciado. Licenciado. Adiós. Sí. Feliz noche, Lick. Adiós.